Bueno, muy bien. Damos lugar a la primera de las clases grabadas de Sociología de las Organizaciones Universitarias. Vamos a comenzar con un autor que se llama Slemenson, que escribió en 1988 esta definición de organización. Dice: la organización constituye un sistema sociotécnico integrado, deliberadamente constituido para la realización de un proyecto concreto, tendiente a la satisfacción de las necesidades de sus miembros y de una población o audiencia externa que le otorga sentido. Está inserta en un contexto socioeconómico y político con el cual guarda la relación de intercambio y de mutua determinación. Como habíamos visto ya en nuestro primer encuentro, habíamos comentado que existen algún tipo de definiciones que son, vamos a ponerle entre comillas, triviales, en el sentido de que de alguna manera no profundizan en demasiados aspectos sobre la organización. La definición de Slemenson se inscribe dentro de lo que se denomina la teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas es aquella teoría que entiende o que comprende el mundo a través de la definición justamente de este concepto de sistemas, en donde funcionan de la siguiente manera: con un input o un ingreso, un proceso, una salida, un output y una retroalimentación. Todo esto dentro de un contexto. Es decir, estos sistemas que también explican la forma de funcionar de todo, que está extraído de las ciencias naturales, porque así fue como primeramente se entendió a los sistemas vivos, que funcionaban en un contexto determinado y que interactuaban con el contexto determinado, ¿no? Siempre la metáfora del ser viviente es interesante para aplicar los sistemas. Imagínense al hombre, al ser humano, ustedes mismos interactuando con el sistema, ¿no? Ustedes son un sistema que tienen ingresos, determinados ingresos, por ejemplo, para respirar, ingresan el aire de la atmósfera y bueno, eliminan el dióxido de carbono. Y dentro de su cuerpo o dentro de nuestro cuerpo generamos ese proceso, ¿no? Todo lo que nosotros eliminamos hacia el exterior, bueno, eso puede transformar o no, en realidad siempre afecta de alguna manera el contexto, ¿no? Es decir, el contexto nos influye y a la vez también nosotros influimos al contexto a través de esta definición de sistemas. Igual, de todas maneras, esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad cuando veamos la metáfora orgánica. Vamos a seguir trabajando sobre la idea de sistema. Bueno, fíjense que ahora vamos a descomponer un poco esta definición. Está incluido toda esta cuestión del proceso, el intercambio con el contexto. Allí, desde ese punto de vista, lo enmarca, ¿no? Evidentemente es una definición apolítica, ahistórica, no introduce el conflicto, no introduce la idea de posibilidad de lucha de intereses, de dualidades que pueden existir dentro de la organización, ¿no? Fíjense que en la definición habla del cumplimiento de objetivo y parece que todos vamos a cumplir ese objetivo o esa satisfacción de necesidades de los miembros, ¿no? Pero bueno, esto implica que sea una definición errónea, mala. No, para nada. Es una forma de definición que está inscripta en un paradigma muy de los sistemas, y también, como habíamos hablado en nuestro primer encuentro, lo que hace es referirse todo el tiempo a una idea de definición universal, ¿sí? Vamos a ver si podemos complejizar un poco esta definición. Igual la vamos a seguir desgranando, ¿no? Aspectos a destacar: habla de un sistema sociotécnico. Bueno, ya comentamos, ¿no?, esta idea de ver a la organización como un sistema, ¿no?, que tiene procesos, entrada, salida y funciona en un contexto, pero las organizaciones tienen aspectos técnicos y aspectos sociales, obviamente, porque las organizaciones están constituidas tanto por artefactos electrónicos, artefactos tecnológicos,
máquinas, diferentes aparatos mecánicos, también dispositivos que podrían pensarse desde el punto de vista de las ciencias sociales también como dispositivos tecnológicos o científicos, pero interviene obviamente el ser humano, interviene lo social, ¿no? Hay que entender que es un sistema que combina lo técnico con lo social, con las cuestiones que socialmente pueden ocurrir, ¿no? Deliberadamente constituido significa que está siendo también Slemenson es psicólogo y se apoya mucho en una definición de Freud cuando habla de grupo. Cuando Freud habla de grupos dice que existen dos tipos de grupos, los grupos naturales y los artificiales, ¿no? Los naturales son aquellos que están emparentados con ese inconsciente colectivo, en donde aparecen de manera espontánea, que no tienen un objetivo determinado y son perennes, ¿no? Explica de alguna manera también explica los regímenes autoritarios en donde se sigue un líder, ¿no? Como, bueno, desde la teoría del psicoanálisis, esta idea de el desplazo del yo por del ego lo reemplaza esa figura de ese líder carismático en este tipo de regímenes políticos. Y por el otro lado están los grupos artificiales, que son grupos más racionales, grupos constituidos de manera voluntaria, con un objetivo, con un fin, con metodologías, ¿no? Entonces, bueno, las organizaciones vendrían a ser parte de ese segundo grupo, ¿no? Tendientes a satisfacer las necesidades internas o externas. Nuevamente estamos dentro de la teoría de los sistemas. Dentro del sistema satisface las necesidades de los trabajadores, de los agentes, de los dueños de la empresa, y fuera de la organización o del sistema nos encontramos con los clientes, proveedores, con todos los organismos que interactúan en el contexto. Insertado en un contexto socioeconómico y político, nuevamente la idea de ambiente, ¿no?, que circunda a la organización y al sistema. Y acá vamos a pasar un poquito vamos a introducir el conflicto un poco en las organizaciones. Vamos a hablar de Michel Foucault, que no tienen un texto. De Foucault no tenemos un texto, pero sí me gustaría hacer hincapié sobre esto. Y se introduce el concepto de vigilancia en las organizaciones y se pregunta si es casualidad que las prisiones se parezcan a las fábricas, por ejemplo, ¿no? Bueno, Michel Foucault sí hace una historización no solamente de las organizaciones es uno de los objetos de estudios de Michel Foucault. Entonces va definiendo el concepto de organización teniendo en cuenta una perspectiva histórica y política. Él lo que dice que las organizaciones son un complejo, ejercen una dominación sofisticada o un tipo de dominación más sutil, en donde se cambia el castigo corporal por la vigilancia, ¿no? Bueno, las organizaciones de la Baja Edad Media, digamos, las instituciones, mejor dicho, de la Baja Edad Media, ¿no?, emparentadas con los regímenes de los reyes absolutistas o anteriormente con el sistema feudal, bueno, recurrían al castigo físico para poder normalizar, justamente es una palabra que utiliza mucho, normalizar, para poder enderezar, entre comillas, obviamente, aquel que se salía de la norma, ¿no? En la modernidad o en el sistema capitalista, las organizaciones cumplen una función de generar normalidad, pero sin el castigo físico, ¿no? Michel Foucault es el que introduce un concepto que era de Bentham, que es el panóptico, en donde las organizaciones es una técnica social de control, en donde las organizaciones lo introducen así como se introducen en las cárceles, ¿no? El panóptico es esa clásica torre en el centro de la cárcel, en donde puede verse
desde ese lugar todas las celdas, ¿no? Y entonces el reo, la persona que está encerrada, cree que está siendo visto todo el tiempo aunque no esté siendo visto, ¿no? Esto genera obviamente una deformación que es la paranoia, ¿no? Sentir que siempre nos están mirando, siempre nos están vigilando. Las organizaciones lo que hacen es, colocar el lugar de la vigilancia en un lugar alto también, en una torre, con el vidrio espejado para que no se vea para adentro, y que dé la sensación de que siempre te están vigilando lo que estás haciendo, ¿no? El concepto de vigilancia, y dice, es un dispositivo de control más sofisticado y más importante que el castigo físico, ¿no? Entonces acá ya introducimos cuestiones de conflicto dentro de la organización, en donde hay alguien que vigila y alguien que es vigilado también, ¿no? Ahora tenemos otra definición, las organizaciones como artefactos. Las organizaciones como artefacto de dominación por parte de aquellos que poseen la propiedad y los que trabajan en ella. A través de la racionalidad moderna instrumental se desarrolla esta idea de organización. Acá aparece un concepto interesante que es la idea de la racionalidad moderna, ¿no? La racionalidad moderna o racionalidad para nuestra época, para nuestra era, ¿qué es ser racional? Que esta racionalidad implica que va a ser racional todo aquello que cumpla con el objetivo previamente marcado, ¿no? Es decir, yo me enfrento ante una decisión, ante una acción, supongamos que la tengo que catalogar, tengo que decir si es racional o es irracional, entonces el parámetro que utilizaré es aquel que me ayuda a entender si esa decisión o esa acción me acerca o me aleja al objetivo deseado. Si me aleja del objetivo deseado, será más irracional, y será más racional si me acerca al objetivo deseado, ¿no? Es decir, entender por eso la razón, por eso racionalidad instrumental, es entender a la razón como un instrumento para llegar a ese lugar, ¿no? Para llegar a ese lugar que yo mismo me prefije. En este sentido, en la era moderna, la modernidad, el proyecto moderno, ¿no? Ese que empezó con Descartes en el siglo XVII, y que se fue desarrollando que desarrolló la ciencia, el progreso, la educación también, la educación moderna, el progreso técnico científico, fue también el que desarrolló el sistema capitalista en el cual estamos viviendo, y ese sistema, esa organización la podemos también ver como un artefacto, nuevamente, ¿no? Que tiene entradas, tiene procesos, tiene salidas, y en donde ese artefacto ejerce un proceso de dominación sobre aquellos que no son dueños de ese artefacto precisamente, ¿no? Y en donde se denota esto es una mirada muy marxista, obviamente, se denota eso en el hecho de que existen personas, los dueños de ese artefacto son los que se benefician del trabajo de los que no son dueños del trabajo, ¿no? Y acá, antes de ir a esta definición, en este sentido, la definición final o una definición alternativa, lo que podemos decir es que ni la visión de Levinson sistémica, hay una mirada a veces muy crítica hacia la teoría de los sistemas, que es una teoría que siempre está pensando en el equilibrio, en el no conflicto. Entre esa teoría y estas teorías más conflictivas, no significa que una esté mal y otra esté bien, ¿no? Si lo pensamos bien, podremos seguramente sacarle jugo a cada definición y entender a las organizaciones desde los dos puntos de vista, ¿no? Y otros puntos de vista más que pueden existir, para llegar a una definición que dice: el concepto de organización se define en función del contexto histórico, el paradigma desarrollado por la comunidad académica embebida en ese contexto histórico y sus clases dominantes, que fuerzan el sentido de este concepto en pos de sus beneficios. Fíjense la diferencia entre esta definición y la definición de Levinson, ¿no? Arrancamos con una y terminamos con la otra. Nuevamente, esto no implica que una esté bien, la otra esté mal,
todo lo contrario. Son de alguna manera también complementarias en algún sentido.